Fermín Carreño. Saludo al doctor Fermín Carreño Meléndez, integrante de la Red Universitaria por la Transformación RUT y colaborador, por supuesto, de Comunicadores en su Espacio, junto con Augusto López, todos los lunes a las 7 de la noche, Espacio Universitario. Fermín, con el gusto de saludarte, buenas tardes. Igualmente, Luis, buenas tardes a tu auditorio, también un saludo para ellos. En una de esas, y la tecnología le echamos a andar y se nombra como rector o rector un robot, ¿verdad? Y nos quitamos de problemas. Creo que para allá avanzamos con esto del desarrollo de la inteligencia artificial. Sí, creo sí. que sería lo más prudente. Sí, yo lo pensaría igual, igual un consejo universitario robotizado para quitarse de interpretaciones, ¿no crees? Sí, pues porque ya ves, lo más curioso de ello es que entre el consejo hay muchos académicos, intelectuales, con reconocimientos del Sistema Nacional de Investigadores, pero parece que no se dan cuenta de las cosas, ¿no? Igual robotizado una comisión electoral, porque si no, bueno, vienen con sus ocurrencias, se tragan la ley universitaria cuando les da la gana y despojan o discriminan, como ha sucedido con el caso de la doctora Aurora López, para poder contender hacia la rectoría, que yo espero que este tema no lo abandone la doctora y se vaya, Fermín, por lo menos desde mi punto de vista, hasta la Suprema Corte, porque aunque sienten ahí a alguien como rector, llega hasta la Suprema Corte y les bajan el rector impuesto, ¿eh? Yo lo veo así. Mira, yo creo que sería prudente porque la violación que se hizo a la legislación es contundente, ¿no? Así es. Aquí quien se inscribió y le rechazaron, pues tiene que seguir con este proceso porque tenemos que tener este tipo de abusos que se han cometido de manera sistemática, ¿no? Sí. Con un consejo designado, dice el rector que no fue a modo, ¿no? Pero todo parece indicar que así fue, exactamente a modo, ¿no? Porque casi el 50% de los consejeros fueron, ¿cómo le llamamos esto? Designados, ¿no? Designados, sí. Entonces, el hecho de negar el registro argumentando que no cumplía es ofensivo, ¿no? Porque además incorporó otros requisitos que ni siquiera estaban. Antes tenías que sacar 2 constancias, hoy tienes que sacar 7 constancias, ¿no? Y luego presentarla a esa comisión especial que se convirtió en los eruditos para saber si tu propuesta era viable o no. Imagínate, ¿no? O sea, 3 personas ahí van a decidir sobre viabilidad de tu proyecto, ¿no? Porque supuestamente pues son los eruditos, ¿no? Sí, así es. Y en ellos queda todo. Pues sí, mira, en ellos va a quedar todo. Hay una gran, digamos que, confabulación en esto, ¿no? Porque no lo podemos llamar de otra manera. Es decir, ¿cómo es que nadie se dio cuenta? ¿Cómo es que nadie en el consejo fue capaz de decirle al rector que estaba mal? ¿Cómo nadie fue capaz incluso de votar en contra de una situación de esta, ¿no? Sí. Que es ofensivo para todos los universitarios y que denosta el papel de pluralidad que debe tener la universidad, que denosta el prestigio de la universidad, ¿no? Entonces, prácticamente que si hubiese un proceso, digamos, de mayor cabalidad, el propio rector y quienes votaron deberían ser incluso señalados o sancionados con nota de demérito de la propia universidad, ¿no? Por este tipo de atrocidades. Sí, y que hoy, en lugar de estar disfrutando de la posibilidad, para quien quisiera un debate o para quien quisiera, en el caso de nosotros, que pienso invitar, a ver si la próxima semana ya lo podemos hacer, invitar a la doctora Alondra, López Obando, Aurora, invitarla aquí a platicar con algunos de los candidatos, con Barrera u Ortiz, pero para una ronda de soluciones, para platicar soluciones hacia la universidad, ¿no? Me decían, es que no van a querer, ni tampoco la licenciada Centíes, que porque la doctora no está registrada. Bueno, no está registrada bajo reglas chuecas.
Pues deformaron la ley la verdad universitaria. es que sería importante que se abriera un debate, un foro, ¿no? Sobre la perspectiva que se tiene de la propia universidad, ¿no? Sí, Que supiéramos qué es lo que plantean estos funcionarios, porque prácticamente son puros funcionarios los que quedaron registrados, ¿no? sí, Y contra aquello que nos cuestionaron siempre, son puros funcionarios porque no hay ninguna vinculación con las cosas. Y curiosamente, en la mayor parte de ellos están los grupos de rectores y de grupos de interés ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo poder cambiar la universidad si forman parte de la misma estructura, el mismo grupo conservador que la ha dirigido los últimos 50 años? así es. Y no se vislumbra, a ver, es hora que empiecen las comparecencias, no se vislumbra que hay una propuesta de modelo pedagógico, de investigación científica, ¿no? De incorporación y ampliación de la matrícula estudiantil, de respeto a los derechos de los académicos, de incorporación en igualdad de circunstancias a la comunidad universitaria que se encuentra en los centros universitarios y que no tiene consejero universitario, o sea, la mitad de la universidad no vota por su rector, ¿no? Así es. Sí, Entonces, sí, esto que son cuestiones que yo considero sumamente graves y delicadas, sí. En un, digamos, en un panorama de igualdad de los derechos humanos y constitucionales, pues no se permita, y que nuestra universidad siga haciendo caso omiso de estas cuestiones que me parece son fundamentales y que cualquier universidad del mundo debería tener como una prioridad de primer nivel en estas cosas. Pues a mí me parece que hay que meterle muchísimo, sobre todo el caso del propio Augusto, nosotros y quienes estamos en pro de una verdadera democracia en la universidad. Hay que meter por todos lados que hay fraude para la elección de rector dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México, y que nos demuestren que no es cierto, se brincotearon la ley universitaria, ¿no? Es decir, con el invento que sacaron en el camino, Fermín, y eso no se vale, ¿no? Porque Sí, mira, ellos no les tocaba legislar, ellos no pueden hacer ningún cambio, así es. no tienen facultades. Exactamente, se asumieron atribuciones que no les corresponde. El propia ley y el estatuto no lo señala así. El rector se lo sacó de la manga y la mayor parte de la gente se quedó callada, ¿no? Normal. Yo creo que cuando el temor llega a estos niveles, creo que no podríamos llamarle temor, sino tendría que ser cobardía o indiferencia, ¿no? Y abrió la puerta para judicializar el proceso, ¿no? Sí. Con esta irregularidad. Por eso creo que estaría muy bien que la doctora Aurora pues no se quedara callada, ¿no? No se va a quedar callada, anunció ayer que ganó y va a impugnar. Pues entonces yo creo que esto va a dar una muestra muy interesante del proceso, porque se van a sumar a otros procesos en puerta ya de la universidad, que en una semana esperemos ya se puedan estarse los anuncios públicos, porque estos abusos que se cometieron, porque esta imposición de las cosas que se han hecho, pues se detenga, ¿no? Y yo recuerdo hace 4 años precisamente en estas fechas fue cuando me sancionaron, ¿no? Sí. Por decir que las decisiones se tomaban en el Lerdo. Bueno, además dije que al parecer las decisiones se tomaban en el Lerdo y entonces se fueron como perros sobre la presa, ¿no? Sí, así y ahora muestra las propias declaraciones del secretario de gobierno, de los propios candidatos que desfilaron ahí precisamente. Hoy demuestra que yo tenía razón, ¿no? Me sancionaron por una cuestión que había razón y que era del dominio público, ¿no? Sí. Mucha gente guardó silencio y hoy varios de los candidatos que bajaron en el camino me buscaron para decirme que qué se podía hacer ante esa atrocidad. Les decía yo, se guardó silencio cuando me sancionaron, porque decía yo que si lograba pasar esa sanción sobre de mí, lo que se esperaba para los demás universitarios era todavía peor. Y las cosas así son, ¿no? Entonces, la batalla que yo he dado no se ha terminado, ¿no? Porque no está todo decidido, y esperemos que haya más universitarios que puedan levantar la voz y se sumen a un proceso, como llamamos nosotros, de rescate de nuestra universidad, del prestigio académico,
científico, cultural, incluso político y ético de nuestra universidad, porque no se puede mantener así. Yo espero que alguno de los candidatos pudiera ser, pero en el caso del secretario el abogado, primero fue secretario de rector y después abogado, sí. Pues él cuando llegó ni siquiera cumplía con los requisitos para tener un cargo, ¿no? Así es. Pero todo lo maquillaron. Sí. Ahora hay una cuestión que, ¿cómo comprobaron que hacen investigación científica si son funcionarios de tiempo completo en el otro espacio, ¿no? O sea, la verdad es vergonzoso estas cosas que pasan, porque entonces están mostrando que mucho de la investigación, entre comillas, en la universidad es simulada, ¿no? Porque un abogado que está de tiempo completo, ¿no? Que yo digo, cuando he sido director, pues no tenemos tiempo ni de escribir, tenemos que dedicarle los sábados y los domingos trabajando en estas cosas, y ellos ocupando un cargo de mucho mayor nivel, también hacen investigación científica, ¿no? Hombre. Eso, ¿cómo le hacen? La verdad es que, bueno, ya teníamos el pasado Jorge Olvera, que logró escribía 25 libros por año, ¿no? Entonces, ahora con estas personas, ¿a qué hora hacen la investigación? ¿A qué hora hacen el análisis, no? Sí. Esa es una cuestión que habría que revisar y que yo creo que los propios universitarios deberían solicitar por transparencia cómo comprobaron con documentos la convocatoria, ¿no? ¿Cómo es que pasaron, no? Sí. ¿Cómo pasaron esa ilegalidad en la que se estableció, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que hacer en nuestra universidad. Hay que seguir empujando, seguir mostrando que hay una serie de irregularidades y que no se puede permitir que la universidad siga por ese derrotero. Hoy está en la peor crisis de la historia, ¿no? Sí. Por un rector que obviamente también le faltó mucho de la capacidad intelectual para dirigir la grandeza de la universidad, ¿no? Por un rector que a lo mejor es el peor de la historia también. Pues yo podría decir que si no, autoritario, sí. Además no poder antidemocrático, inconsciente, pero siempre con su careta de que es muy buena gente, muy demócrata, ¿no? O sea, hasta su discurso tal parece que fuera una gente que es un científico, ¿no? Pero es pura parafernalia en eso, y se ha demostrado en muchas de las cosas. Yo creo que es el peor rector, al menos en la historia que me ha tocado estar, y creo que deja con una gran deuda a la universidad, ¿no? Con una gran deuda. En muchos aspectos, hasta deuda económica y muchos otros pendientes. Fermín, a mí me parece que, y lo veo de esta manera, Fermín Carreño, pedir la solidaridad de la comunidad universitaria es como un sueño, ¿no? De entrada, es como un sueño, ¿no? Porque traen una educación hasta ahora terriblemente anquilosada, muy anquilosada, como nunca hubo aquí en el Estado de México CCH, Colegio de Ciencias y Humanidades, lo cual lamento tanto que no haya sido un proyecto nacional. Es decir, las preparatorias aquí en el Estado de México no son preparatorias que generen conciencia, no son como las normales, pues, ¿no? Entonces, la gente que llega a la universidad, lo digo con mucho dolor y con mucha pena, porque la situación debería de ser otra, deberían ser gente de avanzada en la defensa de sus derechos, antes que otra cosa, de sus derechos, y eso no pasa aquí. La esperanza hoy de que la universidad tenga un cambio y lo tenga de manera además legal y contundente, está en la personalidad de una mujer, que es la que le puede poner el cascabel al gato, pero en serio, de que a pesar de todo lo que hagan aquí por imponer a un rector, puede estar ahí sentado y una determinación de la Corte lo baje y se tenga que repetir el proceso hacia la rectoría de la universidad, y mientras tener a una suplente o un suplente. Además, como debería de ser, ¿no? Porque sí, ¿cómo van a sustanciar no solamente el registro, Luis, pero cómo van a sustanciar el proceso que dice la propia legislación de la consulta cuantitativa a la comunidad, ¿no? ¿Cómo lo van a sustanciar? No. Si con Barrera no se hizo, se inventaron actas en los propios consejos donde ellos suplieron a toda la comunidad universitaria, ¿no? Sí, así es. Y digamos, nosotros siempre señalamos que era ilegal el asunto por el cual era el rector, ¿no? Así es. Ahora
se dice que por el asunto de la pandemia y se ponen requisitos, pero ¿cómo no hubo oportunidad para elegir consejeros universitarios, que era un menor número en cada una de las comunidades, y ahora sí quieren justificar que se va a hacer una consulta cuantitativa para elegir un rector donde se supone somos más de 80,000 universitarios, ¿no? Es ilógico el proceso, Totalmente ilógico, ¿no? ilógico, sí. Ilógico. Entonces, creo que la deuda que deja Alfredo Barrera a la universidad es muy grande, mucho, muy grande, en la parte económica, científica, académica, política, ética, cultural, ha dejado hecho trizas a la universidad. Él creo que nunca, y lo sigo diciendo hoy, como hace 4 años como me quería inscribir, que él no debió ser el rector de la universidad, porque aquí están las consecuencias, y que ahora valdría la pena que en un proceso judicializado echen para atrás esta anomalía y además se pueda corregir el camino de la legalidad en la elección de las autoridades de nuestra universidad, ¿no? Nosotros hemos votado por ello y vamos a seguir trabajando para que así sea, ¿no? Que se bueno, la esperanza está, Fermín, en que los pocos como tú respalden a la doctora en esta situación. Más vale que sea pocos y de nivel a una masa que no existe en la universidad para defender sus derechos. Es decir, seguramente vas y les preguntas, hoy te les va a dar lo mismo a la mayoría de la alumna, ay, pues qué de la que sea o el que sea, ¿a mí qué? Yo lo que quiero es terminar mi carrera y que no me entorpezcan y no vayan a tomar las facultades, y ya ves todo el ridículo que hubo con lo de las toma de facultades, que les aventaron a la fiscalía porque les rompieron sus vidrios y les pintaron las paredes, pero claro, ellos se han tragado la autonomía, han hecho lo que han querido con el presupuesto federal sobre todo, pero si les rompes vidrios se ponen neuróticos. Sí, porque además se les se exhibe su autoritarismo, ¿no? O sea, el daño que ellos hicieron con el asunto de la estafa maestra, el daño que han hecho con el manejo del presupuesto, eso es peccata minuta, ¿no? Sí, pero si tú protestas, entonces hay que sancionar y todo, y perseguirme como me han estado persiguiendo, hostigarme, ¿no? No solo a mí, digo, a algunos otros universitarios, pero hemos aguantado porque nosotros seguimos construyendo. Para eso sirven las utopías, para construir las esperanzas en el camino, y estar cierto que tenemos que cambiar esta situación tan anómala. Y hoy muchos directores que son consejeros universitarios, se los he dicho, el día que ya no les sirvan les van a dar una patada, como ha pasado con muchos de mis compañeros que hoy me buscan para que se les apoye porque no tienen ni definitividad y no tienen ni prestaciones ni clases, ¿no? Entonces, como sirvieron al autoritarismo, hoy son presas del autoritarismo, pero no se puede hacer nada porque ellos mismos levantaron una gran piedra para dejarla caer, pero seguiremos empujando, seguiremos construyendo. Y más allá de la probable diferencia ideológica que podemos tener con la doctora Aurora López, tenemos una excelente comunicación, no de hoy, sino desde hace más de 15 años, ¿no? Entonces, creo que estamos muy claros de por dónde va el camino y tendríamos que revisar el asunto, ¿no? Para poder empujar juntos un proceso de transformación universitaria. Así es, pues yo espero tener también esta semana, a ver si el día de mañana o pasado platicamos con la doctora también, y te reitero, es decir, me parece que sería interesante, Fermín, lástima que no podemos estar tantos aquí en el estudio, pero sí me gustaría mucho platicar un tema de ronda de soluciones con quienes pretenden llegar a la rectoría, incluida la doctora, porque a la doctora se le violentaron sus derechos y se inventaron piedritas ahí en el camino que no tenían facultades para hacerlo. Así es. Pues yo creo que tendría que hablar por eso decía yo que un foro abierto, franco, sobre las posibilidades de rescate de nuestra universidad, ¿no? Sí, bueno, pues un foro abierto en el Zócalo de la ciudad con sana distancia, en la ciudad capital, ¿no? Pues yo creo que se podría organizar, o un gran foro con los periodistas como tú, para que se puedan plantear las soluciones y los derroteros que debe seguir nuestra universidad, porque sea cual sea el candidato, tiene que escuchar a la comunidad, y yo te aseguro que muchos de nosotros tenemos más propuesta que varios de ellos. Sí, por supuesto. Bueno, oye, la primera pregunta que le puedes hacer a cualquiera de los candidatos y las candidatas es, por ejemplo, en el caso de los que han estado muy cerca en la rectoría, que han sido parte de un gabinete, si se le puede
llamar es, oiga, ¿y a poco usted no estaba enterado del tema de las cuotas del ISEMIN? Así es, ¿Usted como abogado de la universidad no estuvo enterado de todo esto, de este fraude y no lo denunció? así es, así es. Ahí. Así de triste, ¿no? Claro, claro, es una cuestión que... ¿Le da usted calidad moral para llegar a la rectoría habiéndose enterado del fraude dentro de la universidad? e incluso de la cuestión de los pagos al ISEMIN, ¿no? O sea, ni el contralor, bueno, el juguete que había de contralor, ni el propio abogado, nadie se dio cuenta, ¿no? No, nadie, nadie. Todo estaba muy bien, así como el propio rector dice en su informe que todo es prácticamente maravilloso, ¿no? Pues mira, tomando el tema la unidad de inteligencia financiera como viene sucediendo y el convenio que ya casi tiene con la OIC en la UAM, este órgano interno de control que encabeza Victorino Barrios, no pocos, tú sabes, están sudando, pero en serio en este momento, ¿eh? Sí, mira, incluso ahí con el mismo doctor Victorino, pues hace falta acelerar el paso, ¿no? Porque el tamaño del problema de la universidad urge acelerar el paso para poder detener este tipo de anomalías. Pues no puede ser así, no puede ser así. Y como quiere este nombramiento de Victorino en la universidad, digamos que dio cierta esperanza, ¿no? Pero en la medida que va pasando el tiempo, pues necesita verse resultados ya de qué pasa con estas cosas, que la gente vea que no puede quedarse callada y que cuando se denuncian las cosas se avanzan, ¿no? Si no, genera desaliento, ¿no? Genera desaliento y entonces, pues la tarea que tiene Victorino es muy grande y también los resultados que tiene que empezar a mostrarse también son urgentes en estas cosas, ¿no? Para concluir el día de hoy, si te parece bien, Fermín, ¿tendrías algún análisis de lo dicho hoy por Barrera, que fue respaldado por por el gobernador? Es decir, a mí me parece que hay momentos en los que estos protocolos tan rancios y tan oxidados en el Estado de México, alguien tiene que llegar a cambiarlos, ¿no? Es decir, yo la verdad es que lamento tanto la presencia ahí del doctor Ricardo Sodi, porque es ir a avalar a quien ha manejado una universidad como si fuera una universidad privada, y eso no se vale, ¿no? Una universidad copada, además, por policías, la rectoría. Es penoso lo acontecido, Fermín. Mira, la verdad es que sorprende, ¿no? Hace 2 años nos rodearon con potrobuses para que no protestáramos, ¿no? Sí. Pero hoy no fueron los potrobuses, fueron los vehículos del gobierno del estado, ¿no? Sí. Entonces dice uno, ¿cuál preocupación por acabar con la corrupción, la impunidad? ¿Cuál preocupación por la universidad? Si finalmente en la excusa de un protocolo se acude con las mismas condiciones, ¿no? Y darle un reconocimiento a un tipo que sumió a la universidad en la peor de las crisis. Sí. Esto nos muestra que entonces la estructura del poder dominante, sí, se sigue ejerciendo, no importando que se violen los derechos, pero supuestamente por el protocolo hay que mantener la imagen. Y sigo sosteniendo que nuestra universidad juega un papel estratégico en los asuntos del poder en el Estado de México. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, Entonces, por eso creo que acuden ahí. De verdad, nosotros habíamos comentado incluso que el gobernador no asistiera, pero entonces todo lo que pasó, pues no hay bronca, ¿no? Claro, así es. Todo está bien, todo así es maravilloso, no pasó absolutamente nada, no sucede nada, incluso con los propios diputados decíamos, es que no puede ser, o sea, entonces, ¿qué estamos esperando si finalmente el poder vuelve a arropar a quien se está comportando de manera ilegal? Sí, es como el caso de ayer que estuvo aquí la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para el día de la elección del 2 de marzo, y viene a tirarse un rollo como si viviéramos en Suiza, oye. Así es. Pues no se vale. No sí, la verdad es que si no está enterada, mejor que no venga. Por eso decía yo que quien tiene hoy la responsabilidad debe dar ya respuestas inmediatas, porque es desesperanzador pues ver que el poder vuelve a reestructurarse como si fuera una
mercurio, ¿no? Se vuelven a reconformar y no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque entonces ante los ojos de la opinión pública de la comunidad, quienes pensamos diferente somos los que estamos mal, ellos están bien. Aunque esto nos ha demostrado que no siempre el razonamiento de las mayorías es el correcto, ¿no? Así es. Entonces, creo que esto muestra una forma en el ajedrez político de la importancia que juega nuestra universidad para el poder conservador en el Estado de México. Así es. Fermín, te agradezco esta participación, este análisis. Estamos en contacto entonces. Te mando un abrazo, Luis, a tu auditorio, que estén muy bien. Igualmente, buen provecho, gracias. Fermín Carreño. Gracias, hasta luego. El doctor Fermín Carreño Meléndez, integrante de la Red Universitaria por la Transformación, la RUT, como se le conoce, y colaborador, por supuesto, de Comunicadores MX.